Por fin, y aunque pareciera asombroso, estamos, bendito sea AMLO, a la par de Italia, Francia, España y Reino Unido. México está entre esos 5 países. Lástima que sea por crecimiento negativo, según lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Quédate conmigo, te doy los detalles, pero si eso es poco, súmale lo del TEMEC, lo del polvo del Sahara y que estamos superando nuevamente los récords de contagios y estamos muy cerca de los de muertes por COVID-19. Te doy los detalles, gente. Muchísimas gracias por estar. Como te decía en un inicio, estos países, Italia, Francia, España, Reino Unido, son junto con México los 5 países que el Fondo Monetario Internacional estima que van a tener un decrecimiento o un crecimiento negativo en su PIB de 2 cifras. O sea, el mundo naturalmente está siendo azotado por la crisis del COVID-19, por esta pandemia en términos humanos obviamente y económicos, pero solo 5 naciones estamos con un decrecimiento negativo de 2 cifras, o sea, más del 10%. Estas naciones van a decrecer más que México, pero la realidad es que la crisis los azotó más. México para abril tenía un decrecimiento estimado según el Fondo Monetario Internacional, el FMI, de un 6.6%. Ahora, con esto que se vivió de abril-mayo, se atreven a decir que va a ser de un 10.2%, o sea, poquito más del 10%. ¿Cuál es la situación? Pues la crisis se sigue agravando y agravando. La única parte buena, que la neta no es tan buena, es que el repunte va a ser de 3.3% y no de 3%. ¿Qué es el repunte? La crisis te dice que tu economía va bajando y el repunte es cuando empieza a subir. El problema es que debemos recordar que México viene de un crecimiento de 0%. O sea que este decrecimiento sí va a ser de un 10.2% sobre 0. O sea, bájale 10% a eso. Tendremos que comer 10% menos de lo que comemos en el año como nación. Así entendámoslo en términos muy pero muy básicos. Podrás decir, y van a salirte un buen de gente defendiendo esto. Es que no está tan grave como en España, como en Italia. Sí, pero algunos de esos países, como Reino Unido, yo que sé, no tenían crecimiento de 0% como nosotros, o la situación comercial y financiera no se veía tan adversa como la tiene México. La situación de Estados Unidos, la de China, las guerras que posiblemente hayan en Asia, pues nos afectan, pero ahorita abordamos eso. Ahora, con todo esto, la presidencia sigue manteniendo una situación muy serena, se siguen dando giras, va a pasar Lord AMLO a mi queridísimo Texcoco el día de mañana, o el día de hoy según estés viendo el video, y asegura que ya domó la pandemia, que ya se aplanó la curva, que la gente venza sus miedos, que salga. López-Gatell sigue teniendo picos y picos y picos y picos y dice que por esto del sismo que salió la gente, esperemos que no haya contagios que puedan dar un repunte. Siempre los tenemos. Ya superamos las 24,000 muertes y estamos llegando a los 200,000 contagios confirmados. Y esto no se ve para cuándo. La verdad es lamentable, pero parece que su sana distancia perdió la batalla, porque incluso ya empiezan a decir, pues no es culpa de Gatell que los mexicanos no se queden en su casa. Bueno, sí, yo creo que también es cierto que la cultura del mexicano es terrible, pero entonces el gobierno no se puede lavar las manos por eso y decir que hizo su chamba dando una conferencia todas las tardes y todas las mañanas y que con eso ya curaste la pandemia. O sea, no, naturalmente falló. Y la realidad es que ahorita la política nacional se está enfocando más en las elecciones del 2021 o las elecciones que en domar la pandemia, que en aplanar la curva, que combatir de verdad al COVID-19. Países, potencias mundiales en Asia y Europa ya están teniendo repuntes o rebrotes de la pandemia. México no acaba con la primera ola y seguramente ya va a venir la segunda. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos relajando? Pareciera absurdo. En el momento en el que era menos peligroso el virus, por ejemplo marzo, era cuando más miedo le teníamos. Como buen mexicano nos acostumbramos a ese temor y ahora que sí es muy peligroso el virus, es cuando menos miedo le tenemos y salimos más. O sea, como que qué incongruencia de la cultura del mexicano. Pero el gobierno tendría que estar haciendo entonces mucho más. No podemos declarar culpable
o gran vencedor o héroe al gobierno y echarle toda la culpa, porque es parte de toda una sociedad. Pero la realidad es que el gobierno sigue quedando a deber, y yo te decía, se está preocupando más por elecciones. Bueno, no solo por las del 2021 y la bronca que trae AMLO con el INE, que ahí chécale porfa, sino también con lo que se viene con Trump. Trump ya empezó en campaña y Trump dijo hace un par de días, insisto, según veas el video, que López Obrador era un buen tipo, que tenía una excelente relación con el presidente de México y que quizá iba a ir a una visita. Y que el muro, por cierto, estaba quedando súper bien y que el muro apoyaba combatir el COVID porque los migrantes ya no estaban pasando. O sea, por pronto que se nos quedaban a nosotros. Y por allí se dice que ya viene otra ola de migrantes de Centroamérica que probablemente entre el 20 y 40% tengan COVID-19 y es gente que se va a quedar en México porque obviamente Estados Unidos, por los militares que nos hizo desplegar a nosotros como nación, pues no va a permitir que pasen, y con lo del muro pues mucho menos. Y cualquiera diría, bueno, sí, pero es que AMLO no se va a dejar porque pues la política siempre fue muy dura, siempre se criticó a Peña que iba a visitar cuando decía que hacía lo que quería. Pues no, AMLO no va a ir. Ya confirmó que va a ir a Washington. ¿Por qué? Pues porque también entrado julio se va a echar a andar el TEMEC, o sea, el Tratado de Libre Comercio, el que antes le llamábamos de América del Norte, ahora el TEMEC, y la realidad es que es un tratado importante, indispensable para el comercio de México y obviamente de América del Norte, y que sí va a echar a andar la economía. Pero AMLO dice, voy a ir a ver a Trump. Yo no sé cómo se van a comunicar porque nuestro presidente, recuerden, admite no saber decir infrastructure o como sea que lo decía Peña, y pues dice que no es algo importante, pero va a estar interesante eso y seguro va a ser nota, ¿no? A ver cómo se comunica con Trump. Pero dice que va a ir a verlo, que van a negociar, tienen que checar lo del TEMEC, porque eso nos va a apoyar a salir de la crisis, porque eso nos va a apoyar a reactivar la economía. O sea, esa autonomía que AMLO buscaba tener, que obviamente era imposible porque el neoliberalismo es superior a una presidencia, pues ahorita lo está diciendo. Claro, oculto, pero eso va a pasar. O sea, está pidiéndole que los gringos, sí, tal vez suena despectivo, ok, los norteamericanos nos echen la mano para salir del bache. O sea, pues congruencia en ese sentido, no está mal. Yo creo que ahorita no hay gobierno que sea capaz de independizarse de los norteamericanos, pero entonces pues vayamos hablando más claro. Creo yo, eso hubiera evitado que López-Gatell de repente votara 30 o 60 mil muertos o más, o que de repente AMLO dijera que existen o no existen algunas dependencias. Entonces, como que toda esta situación se le está saliendo de las manos al gobierno, como a muchos en el mundo. O sea, AMLO no es el peor presidente del mundo. No, bueno, espero que no. O el de México, al menos, eso sí, no. Estoy seguro que no, sí hubo peores. O sea, en fin. El chiste es que AMLO podría estar haciendo mejor las cosas ante la pandemia. Y ahorita, señor presidente, nos estamos centrando en las próximas elecciones. Pues yo creo que mejor tratemos de domar ahora sí esa curva o la pandemia y pues después a lo que siga, ¿no? Pues ya sé que hay broncas en declaraciones con los Ackerman, ahora resulta que un maestro de la UNAM es multimillonario y antes pues un funcionario no lo podía hacer. No lo sé, son muchas cosas que le están pasando en términos políticos y obvio, porque la oposición también va a querer golpear, el PRI, el PAN y todos los que van a hacer oposición, claro que están golpeando y andan ahí queriendo sacar raja política, y sí, porque no les tocó hueso, obviamente, eso es política, la política por definición es lucha por el poder, pero entonces, ahorita, en un panorama adverso, donde el Fondo Monetario dice que vamos a decrecer en 10.2%, donde la OCDE, que es más buena onda, dice que 7.5%, pues ¿qué vamos a hacer? Microcréditos infuncionales, pues ya vimos que no funcionan. Empleo no está generando, entonces ¿qué va a pasar? Ojalá que los gringos nos echen la mano, pero ¿eso qué implica? Dejarle actuar políticamente a libertad, obviamente en lo económico y lo financiero también. Y recordemos que por la situación de COVID en Estados Unidos, el dólar hoy se nos disparó a 23 pesos. Entonces, la situación no está fácil, pero a ver qué pasa. Tendremos que seguir muy de cerca esto, tendremos que estar muy al pendiente de esto.
Y recuerden, de verdad, no es broma, estar atentos por aquello de las réplicas. Creo que hoy iban ya 2000 réplicas, algo así. Perdón si el dato me falla, pero sí, gente, cuídense mucho. El COVID está duro, los temblores están, pues obviamente la réplica está de cuidado. Tengan a la mano documentos, lámpara, un abrigo, algo, etcétera. Cuídense mucho y en la medida de lo posible, neta y de verdad, sean felices. Hazme saber lo que tú opinas en los comentarios. ¿Crees que el FMI está, o sea, el Fondo Monetario Internacional está exagerando? El Banco Mundial debe tener mucho cuidado con los créditos que por ahí Arturo Herrera sabiamente y correctamente decía cómo dar. La verdad, yo admito, yo te he dicho, lo aplaudo cuando es necesario, cuando no. O lo hago ver. Arturo Herrera está sacando ahí las papas del horno de una manera muy inteligente y desafortunadamente como no tiene tanto foro el hombre, pues no lo ven, pero está haciendo cosas interesantes por el país. Pero tú hazme saber lo que creas, lo que opines y corrígeme donde sabes que la estoy regando o donde crees que la estoy regando y lo vamos platicando en los comentarios. Apóyame suscribiéndote al canal, compartiendo el video y neta, nuevamente, en la medida de lo posible, siendo felices. Cuídense mucho. Bye.